cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe. Penato san tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Retpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos nosotros con el acontecer informativo, en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. Y qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo informativo semanal que con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo fraternal, hermano, para ti y para todas nuestras hermanas y hermanos de Bolivia y nuestra linda Latinoamérica. Hoy vamos a disfrutar de la obra musical de la banda típica cruceña, ellos oriundos del oriente boliviano, y esta obra musical, esta composición titulada Lamento Yuki. Y con esta obra musical empezamos nuestro informativo semanal. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera iniciamos nuestro recorrido informativo semanal. Y respecto a la ya conocida postergación del censo a pedido del Consejo Nacional Autonómico, Camacho y el Comité Cívico, quienes se pronunciaron en contra de esta medida y las pretensiones de calentar las aguas políticas. Esto y más nos comenta nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella, revolucionaria y digna. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. La semana transcurrida ha traído algunos temas políticos que le han servido de plataforma, o quiere utilizarlo, mejor dicho, de plataforma, la derecha fascista y reaccionaria de nuestro Estado plurinacional. Por un lado, la postergación del censo para el año 2024 ha pedido expreso del Consejo Nacional Autonómico, controlado o conformado por 9 gobernadores, por la Asociación de Municipios Capitales, y estos han exigido, a excepción de el gobernador de Santa Cruz, que no vino a la reunión, ellos han exigido que el censo sea llevado al año 2024. Asimismo, los empresarios privados, organizaciones sociales, etcétera, coinciden con que hay que llevar esta fecha hasta ese año, porque para sacar la radiografía que necesita el país hay que tener una muy buena radiografía. En ese sentido es que el fascista de Fernando Camacho desde Santa Cruz
el comité cívico, que no es nada más que una agrupación de amigos, logieros y comparceros que se remiten a cuidar sus intereses, ha declarado un paro cívico rechazando esta medida. Paro cívico que no tendrá y no tiene ningún argumento viable para su realización. También el golpista Luis Lazea, a la cabeza del Colegio Médico de Bolivia, actores principales en el rechazo a la ley de ganancias ilícitas, porque hay que ver de dónde salieron sus ganancias, ha tenido y está teniendo un protagonismo nuevamente golpista, usando como excusa una acción penal que le ha iniciado su propio hermanastro, una acción penal por homicidio culposo, por falta de atención médica y además por daño a la salud pública en lo referente al fallecimiento de su padre. El padre de Luis Lazea lo mantuvo en su departamento pese a que el hombre padecía de COVID. Posteriormente, en lo último de su vida, lo trasladó a la clínica universitaria, al seguro universitario, donde no tenía seguro, pero él obviamente como director lo hizo recibir, y sacaron de la cama de terapia intensiva a otro paciente y lo dejaron desprotegido para ponerlo allí al padre de Luis Lazea. El señor falleció y Luis Lazea, sin comunicar que fue muerto por el COVID, hizo lo que él mismo prohibía y además estaba prohibido en el país: el velorio correspondiente de su padre, porque eso es un contagio inminente, es un daño a la salud pública. Todo eso hizo que el hermanastro le inicie una acción penal por homicidio culposo, negación de la atención y de auxilio, etc. Pero el colegio médico, a la cabeza del mismo, resulta que organiza una marcha de protesta, primero contra la justicia, porque lo detuvo y lo llevó a una acción cautelar, que luego dio que se defienda en libertad, y salen a marchar ya mezclando temas políticos. O sea, es un tema penal en el que el gobierno nuestro no tiene vela en ese sentido. Pero sistemáticamente se moviliza y se está tocando los cuarteles, se está buscando incluir en estas movilizaciones a las esposas y familiares de los policías y de los militares que están siendo encausados ante la justicia por el golpe de Estado del año 2019, su amotinamiento, su alzamiento en armas, las masacres de Sacaba, Sencata, Pedregal, Guayani, la vulneración constitucional, etc. Como se verá, solo se está agarrando algunos argumentos por demás ilógicos para empezar a calentar, como se diría en política, las aguas para una nueva revuelta en el país, que desde ya será rechazada por el mismo pueblo boliviano, al igual que está siendo rechazada la movilización en Santa Cruz. Al haber perdido el financiamiento
ilegal que hubo en Santa Cruz para 21 días de paro movilizado, llevando ollas comunes a las rotondas, etcétera, que fue financiado y luego se descubrió por más de 1.800 ítems fantasmas en la alcaldía cruceña, que eran sueldos cobrados por el esposo de la alcaldesa, la señora Angélica Sosa, y que en cuanto se descubrió escapó hacia la Argentina, donde se dice y que se suicidó. La alcaldesa está en la cárcel, por lo tanto no tiene ese apoyo económico, no tiene el respaldo de la gente trabajadora y se está moviendo en una nebulosa. Las cosas se están calentando, la derecha está utilizando una serie de pretextos para tratar de reagruparse, lo que no les será posible. Estaremos informando desde Bolivia. Un saludo a la América Latina. Gracias, hermano querido. Era Gustavo Torrico, viceministro de Gestión Gubernamental. Sobre la presentación del anteproyecto de ley que modifica la Ley 348 para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, los privilegios de los efectivos militares y sus familiares por encima de los demás servidores públicos y los ataques al compañero Evo Morales desde los actores políticos de la derecha, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal mis amigos de la Radio Causochuncoca? Es un gusto compartir con ustedes en una nueva emisión de esto que es Así es mi tierra con Bolivia. Una transmisión radial realizada desde La Paz, Bolivia, producida en Caracas, Venezuela, por el compañero, camarada, pana y amigo Alejandro Díaz, quien desde los primeros días del golpe de Estado, allá por noviembre del 2019, nos contactó tanto a Gustavo como a mi persona y empezamos con relatar semana por semana, analizando políticamente, estratégicamente y tácticamente lo que acontecía en Bolivia para pues alimentar ese debate constante, permanente y proscrito que estaba durante el régimen de Yanine Áñez. Esta semana lo también importante destacar viene a colación de la presentación del anteproyecto de ley que modifica la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Este anteproyecto fue presentado ante el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, por la hermana ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas de Bolivia, Flora Aguilar Bartolina Cisas. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? ¿Qué va a modificar de la Ley 348? Entre los cambios que se proponen están llenar los vacíos y reforzar la implementación de la Ley 348. Todos los tipos de violencia tienen un proceso sancionador administrativo o penal. Esto es algo que la población no lo entiende a cabalidad y es por eso que también es sumamente necesario tratarlo, tocarlo y a través de las modificaciones también socializarlo con la población en su conjunto, ¿no? Esta modificación a la Ley 348 también buscará crear la Red Funcional de Lucha y Erradicación de Violencia contra las Mujeres y redes locales para garantizar la coordinación de las políticas y la ejecución de recursos por las entidades territoriales autónomas o gobiernos subnacionales. Recordemos que la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia también le faculta competencias a los diferentes niveles de gobierno, tanto central, departamental, municipal, y es algo que se tiene que ajustar mucho más y eso es lo que pretende este anteproyecto de modificación. También busca crear un procedimiento penal especial para sancionar delitos de violencia diferenciada que suprime etapas o audiencias innecesarias para llegar a juicio. Este anteproyecto también busca ajustar los tipos penales y determinar que serán de orden público. También busca reforzar la aplicación de medidas de protección especial como salvaguardia de vida, a ser aplicadas tanto en la sede administrativa como en jurisdiccional, como en la vía jurisdiccional al inicio del proceso. También se busca establecer
prioridad de búsqueda de mujeres ante una desaparición, si es que existieran antecedentes de medidas de protección. Este anteproyecto también buscará establecer como esencia a los servicios administrativos, policiales, judiciales, fiscales, sociales, de salud y cualquier otro caso de atención a mujeres en situación de violencia por razón de género, en particular violencia familiar y violencia sexual. Algo que la misma sociedad reclamaba, ¿no? Como los mismos operadores de justicia no van a tener, pues, una participación directa cuando se presenta ante ellos una víctima de violencia, una mujer víctima de violencia. Se debiera también crear un sistema administrativo sancionador diferenciado en los ámbitos de salud, educación, trabajo y comunicación. Este anteproyecto también busca fortalecer el sistema integral plurinacional de prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia en razón de género, SIPACE, con un sistema de interoperabilidad que integra la información de todas las entidades que conforman a sus atribuciones, recolecta, genera, transforman y validan datos necesarios para la atención de las víctimas, medidas de protección, denuncias administrativas, jurisdiccionales, resoluciones administrativas y sentencias judiciales, así como también comparar la información institucional para su sistematización, análisis, seguimiento de hechos de violencia contra las mujeres. Es sin lugar a dudas un anteproyecto que todavía le queda mucho tramo por recorrer hasta convertirse en una verdadera ley de modificación a la 348. Por otro lado, otro tema que ha pegado en la médula espinal de la sociedad son los privilegios de los efectivos militares y sus familias. ¿Por qué los militares tienen tantos privilegios con relación a los otros servidores públicos? Y acá tenemos al menos 6 privilegios. La Ley de Pensiones y Jubilaciones de 1937 establece la jubilación con el 100% de su salario si tienen 30 años de servicio continuo o 35 en caso de ser discontinuo. Esta ley faculta a que los efectivos policiales se jubilen con el 100% de su sueldo cuando el resto de los servidores públicos no gozan de este beneficio. También el inciso B del artículo 113 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, Comandantes de la Independencia de Bolivia, así titula esta ley, del año 1999, establece diferentes derechos económicos como haberes, bonos, viáticos, dotaciones, repatriación por fallecimiento, gastos de instalación para el personal militar con destino y cargo en el servicio exterior, cosa que no tienen el resto de los servidores públicos del Estado. El inciso C del artículo 124 de esta misma Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación de 1999 también les otorga el beneficio de acceso a departamentos o viviendas según el lugar de destino. Por otro lado, el artículo 91 de la Ley Orgánica también de las Fuerzas Armadas de esta misma ley les establece otros 2 privilegios. El primero, el permiso de hasta 10 días con sueldo pagado por la muerte de algún familiar en primer grado de parentesco. También el beneficio de licencia de hasta 15 días por desastres o calamidades que le afecten de orden personal, con derecho a percibir haberes y bonificaciones que le correspondan. Y el reglamento a esta ley de 1996 establece, o mejor dicho, establecía que las esposas de los militares dejen que los militares reciban en efectivo el subsidio prenatal de lactancia. Se ha modificado esto y desde este mes las esposas de los militares dejan de recibir en efectivo el subsidio prenatal y de lactancia y los reciben en especie, al igual que el resto de las madres de todo nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Entonces tenemos que empezar también a reflexionar sobre estas grandes asimetrías entre servidores públicos, más aún el rol de las Fuerzas Armadas en un Estado pacifista como el Estado boliviano, siendo que además estos militares ni siquiera cumplen la función más
fundamental de resguardar las fronteras de nuestra nación. No lo hacen, ¿no? Entonces es verdaderamente un gasto absurdo las Fuerzas Armadas, y el rol social que tienen, pues creo que está totalmente equivocado, anquilosado en un Estado republicano que sí tenía a sus Fuerzas Armadas ahí en la cima de esa pirámide represiva, esa pirámide de coerción, de coacción, para reprimir a los sectores populares de nuestro país. Pues ya no estamos en esos tiempos. Entonces, a reflexionar el rol de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también tenemos que seguir machacando con esta línea muy constante de la oposición política al movimiento al socialismo, de atacar a la figura del líder emblemático del MAS, atacar la figura de Evo, atacar ahora la Copa Evo, atacar absolutamente todo de Evo Morales, relacionar todas las calamidades del país con Evo, como si esa fuera la verdad inmutable que acontece en nuestro país. Pues así lo están enfocando los actores políticos opositores al MAS, irradiados, amparados por los medios hegemónicos de comunicación, que siempre replican a rajatabla su discurso de odio contra fundamentalmente Evo Morales, el líder del movimiento al socialismo. Estamos también sumamente consternados por esta reavivación que tuvieron los grupos violentos, particularmente en las pasadas jornadas, en torno a la marcha organizada por CONADE, por los médicos, por Lila Rea, que volvieron a rearticular a grupos armados, subversivos, irregulares, de carácter fascista, de carácter violento, que armados de equipo táctico policial, militar, escudos, cascos, piedras, pues amedrentaron una contramarcha que estaba impidiendo el paso de este bloqueo organizado por los médicos a instancias de CONADE, ¿no? Volvemos a enfrentar a estos grupos violentos, y se debieran seguir las directrices que fueron emanadas del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para que el Estado boliviano de una vez y por todas erradique a estos grupos subversivos, violentos, fascistas, racistas, que no hacen nada más que hacer gala de la esencia de la oposición política al movimiento al socialismo en Bolivia: la ignorancia, la intolerancia y la violencia. Desde La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba Pérez. Pueden seguirme en mi Facebook, Gabriel Villalba Pérez, también en mi Twitter, @Gabo Villalba P, al igual que en Instagram, y en YouTube estoy como Gabriel Gabo Bolivia Villalba Pérez. Un abrazo gigante a todos y todas. Todas estas informaciones usted las podrá encontrar en www.causachuncoca.com, desde donde podrá conocer las más recientes informaciones de Bolivia y el mundo, además de sintonizar nuestras emisoras vía online. Y en la acostumbrada sección cultural de Así es mi tierra con Bolivia, nuestro compañero Carlos Ponce nos habla del hecho de ser boliviano. Bolivia a partir del 2006 marca un nuevo margen de historia como país, encaminado a consolidar un Estado plurinacional que vaya a representar no solamente a un sector de bolivianos, sino a las 36 naciones originarias y a las culturas contemporáneas bolivianas que también necesitaban ser identificadas. Por eso es que Bolivia, una vez consolidado la nueva constitución política del Estado en la Asamblea Constituyente a partir del 2009, nace con una perspectiva mucho más ambiciosa, no solamente desde el punto económico, sino también en el tema cultural. Bolivia era un país multi y pluricultural y se necesitaba trabajar sobre ello. Por eso la consolidación del Estado plurinacional. Bolivia necesitaba integrarnos entre tierras bajas, tierras altas, valles, y esa política estaba netamente trazada a la consolidación de un ministerio de culturas o de las culturas. Es así que Bolivia, hasta este momento, sigue trabajando en esa finalidad de poder consolidar esta integración entre bolivianas y bolivianos. Muchas veces, en años pasados, Bolivia se ha dedicado a ser dividida en dos
una Bolivia de primera y una Bolivia de segunda para el pueblo de a pie. Pero con las políticas y con las acciones consolidadas al reconocimiento y el respeto de toda boliviana y boliviano, el Estado plurinacional tiene y está trabajando para que cada uno de ellos pueda ser escuchado a sus demandas. Por eso, el tema cultural es tan esencial para seguir caminando como bolivianos fuera de nuestras fronteras, para decir, esto es Bolivia, esto es ser boliviano. Y para ello, nosotros tenemos que seguir trabajando en la posibilidad de integrarnos, de tener encuentros de un intercambio cultural interno entre bolivianos, conocernos entre benianos y paceños, entre tarijeños y pandinos, entre cruceños y orureños. Necesitamos empezar a tener esa interrelación para saber cuán orgullosos somos en cada región de la cual nosotros venimos. Hay un sesgo de bolivianos que si bien digamos están enmarcados en luchar desde sus regiones por intereses personales o regionales, olvidamos que también en esas regiones hay bolivianos migrantes, pero también bolivianos migrantes negativos, extranjeros, foráneos, que a partir de los años 50 tomaron parte en ciertas regiones con solamente seguir teniendo el poder dentro de todo lo que es el Estado. Lo que debemos de hacer como bolivianos es tratar de encontrarnos entre nosotros mismos encaminados hacia la unidad, dejando de lado ciertos intereses que van de la mano de personalidades que solamente buscan seguir trabajando en la manipulación del poder regionalmente. Personas que dicen que son netamente orientales o de la parte del oriente, cuando los abuelos eran generales paceños, o cuando ahora son dirigentes de comités cívicos cruceños, cuando los abuelos son chuquisaqueños. El boliviano es íntegro en todas sus regiones. Como decía un personaje, yo soy Collacamba, Chuquipotoco, Chapaco. Y creo que esa es la finalidad del boliviano. Por eso es que nosotros como bolivianos tenemos que seguir trabajando en la consolidación desde nuestro Estado de políticas culturales que nos integren, de políticas culturales que consoliden herramientas a encontrar esa esencia de boliviano que nos identifique siendo de Oruro, de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba o de Tarija. Porque ser boliviano es un orgullo y ser boliviano es una singularidad ante el mundo entero. Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Hablemos de COVID-19. En Bolivia los contagios se han multiplicado, lo que poco a poco ha hecho que la gente vaya a buscar asistencia a los centros de vacunación. Los más reacios a la vacunación están comprendidos entre los 5 y 17 años, sector que no supera el 30% de inmunización. El ministro de Salud advirtió que ya se encuentran en el país subvariantes de Omicron, de las cuales se teme que se conviertan en las más peligrosas conocidas hasta la fecha. BA2 es la variante predominante en Bolivia, pero ya comenzaron a proliferar las otras variantes que van desde la 1 a la 5, cuyos síntomas son muy similares. Señala el informe oficial que el nivel de contagio que padece Bolivia ya es comparable con la cuarta ola. En la última semana los contagios crecieron en más de 60% respecto a la semana anterior. No así el índice de letalidad, que se mantiene por debajo del 1%. Y seguimos hablando de salud en Bolivia. En esta ocasión nos referiremos a la reactivación por parte del Estado de los servicios oftalmológicos a la población rural. 5 municipios del departamento de Santa Cruz son los beneficiados con esta nueva campaña de salud promovida desde el gobierno nacional.
Esta nueva campaña fue inaugurada por el ministro de Salud, la cual utilizará especialistas y equipos de alta tecnología para atender a la población en el área rural. Se han desplegado brigadas de salud en los 5 municipios, incluyendo uno indígena. Está previsto ampliar paulatinamente este proyecto hasta abarcar a toda el área rural del país. Este servicio gratuito de oftalmología, que incluye cirugías, fue instituido por el gobierno del presidente Evo Morales en la primera administración del gobierno del Movimiento al Socialismo, y estuvo a cargo de profesionales cubanos y benefició a 1 millón de personas hasta que, vino el golpe de Estado de noviembre de 2019 y acabó con todo esto. Afortunadamente, ya se reactivó nuevamente para beneficio de la población. Y bien, nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y frente al micrófono quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jayaya! Así es mi tierra con Bolivia fue una presentación de Causachun Coca, revolución que se escucha.